El futuro secreto de Can Yaman. ¿Qué hará tras la actuación? Madre mía, gente, hay mucho salseo en el aire sobre Can Yaman y no os imagináis lo que se está cociendo. Últimamente el turco nos tiene a todos con la cabeza dando vueltas. Sabíamos que iba a meterse en el mundo de la actuación, que su sueño siempre fue Hollywood y tal, pero ahora parece que hay planes B, C y hasta D. Primero, todos nos quedamos boquiabiertos cuando anunció que iba a interpretar a un superhéroe en una serie italiana. ¿Un superhéroe? Yo, la verdad, pensaba que se lanzaría de cabeza a una comedia romántica o algo así, ya sabéis, lo suyo. Pero no, va a ser Sandokan. Y eso ya es otra liga. Se ha estado preparando a tope, se le ve el esfuerzo. Pero ojo, que la cosa no acaba ahí. ¿Recordáis que también se le vinculó con un proyecto de Marvel? Sí, Marvel. Mucho se habló, muchos rumores y luego silencio. ¿Se cayó el proyecto? ¿O es que Can Yaman es un maestro del despiste y nos tiene esperando el bombazo final? Para ser honestos, si yo fuera él y tuviera esa oportunidad, me movería con mucha discreción para que nadie me fastidiara el chiringuito. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman no quiere encasillarse. Quiere ser versátil. No quiere que lo conozcamos solo como el galán de telenovela turca, que ya sabemos que arrasa, sino como un actor de verdad, que puede hacer de todo. Y Hollywood, claro, es el objetivo final. Pero para llegar ahí, necesitas un currículum potente, ¿verdad? Muchos dicen que se está enfocando en Europa porque es más fácil abrirse camino allí antes de dar el salto a Estados Unidos. Y la verdad, no les falta razón. La industria italiana tiene mucho peso, y si le sale bien lo de Sandokan, se gana un nombre allí y quizás se le abran puertas en otros países europeos. Y de ahí directo a por los grandes estudios americanos. Pero, ¿qué hay de su vida personal en todo este lío? Porque cada vez que hace algo nuevo sale a la luz su última conquista. Últimamente se le relaciona con una modelo italiana. ¿Será verdad esta vez? ¿O es otra estrategia para mantenernos enganchados a su vida? Yo personalmente sospecho que a veces estas noticias son un poco orquestadas para mantenerlo en el candelabro, ya sabéis, que no se nos olvide. Lo que me da curiosidad es si realmente su prioridad es la actuación o si sigue siendo la fama y los focos. Porque estar en Hollywood no es solo actuar, es estar constantemente en el ojo del huracán. Y Can Yaman parece que disfruta de eso, no os voy a engañar. Así que, resumiendo, Sandokan en Italia es el primer paso. El proyecto de Marvel, si es que existe, sería el segundo gran golpe. ¿Y luego qué? Una película de acción. Un drama intenso. ¿O se lanza a dirigir? Yo creo que va a sorprender, y mucho. No creo que se quede quieto después de Sandokan. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el proyecto de Marvel es una realidad o una cortina de humo? Contadme vuestras teorías en los comentarios.